tú, Señor, Padre Celestial, nos renuevas, amado Señor, renuevas nuestra fe, renuevas nuestro caminar, Señor, renuevas nuestras fuerzas, Padre glorioso. Hoy te honramos a ti en esta mañana, te damos la gloria, la honra, el honor, la alabanza. Gracias por estar ahí, Señor, siempre con nosotros, por vivificarnos con tu palabra, porque tu palabra nos vivifica, porque tu palabra nos levanta, porque tu palabra nos sostiene, Señor. Gracias por sostener a cada uno de nosotros en la fe, Señor. Gracias por apoyarnos, por llenarnos de júbilo, Señor, por proveer, Señor, porque tú eres nuestro proveedor, nuestra providencia, Señor. Gracias porque no nos hace falta nada, porque somos saciados del bien de tu casa, Señor. Hoy te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús y te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor. Gracias por llenarnos de tu amor, gracias por llenarnos de tu gracia, Señor, por mostrarnos tu favor, Señor, por reconocer un Dios bueno, Señor, un Dios maravilloso, un Dios misericordioso, Señor, un Dios que siempre, Señor, está actuando a nuestro favor, Padre Celestial. Gracias, eterno Dios, por enseñarme, Padre maravilloso, que tú eres ese Dios grande, que tú conoces nuestra necesidad y nuestro corazón. Sin embargo, dice tu palabra que tú esperas a que nosotros abramos nuestra boca, te pidamos a ti, Señor, aquello que necesitamos, Padre, para que tu nombre sea glorificado en nosotros. Gracias por darnos vida, vida en abundancia y vida eterna. Te alabamos y te glorificamos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Te llenamos a ti, Señor, de alabanza en esta mañana, Señor, de gloria, Padre maravilloso, porque tú estás con nosotros. Gracias, Dios, y hoy te pedimos este lunes, inicio de semana, que tu nombre sea glorificado, Señor, que esa semana sea una semana extraordinaria, de ver tu gloria, de ver tus milagros, Señor, de provisión, Señor, provee el dinero que se necesita del norte, del sur, del oriente, del occidente, Señor, glorifícate, manifiesta tu poder en nosotros, llénanos de amor, Señor, que seas tú, Señor, dándonos la creatividad, Señor, la confianza para poder entender que tú eres nuestro proveedor, para poder entender que tú eres ese Dios maravilloso, Señor, que todo lo da, Padre Celestial. Hoy abrimos, Señor, esta semana en bendición, Señor, en providencia, Señor. Hoy abrimos esta semana, Señor, en salvación, en la llenura de tu Espíritu Santo, Señor, creyendo que tú eres un Dios todopoderoso, un Dios bueno, Señor, que nos da todas las cosas en abundancia, Señor, conforme a tus riquezas en gloria, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque hoy tú te manifiestas en nuestra vida, Señor. Hoy oramos por nuestros hogares, por nuestras empresas, por nuestros hijos, amado Señor, por nuestras vidas, Señor, por el propósito por el cual tú nos has traído a cada uno, Señor. Hoy te pedimos que tu gloria se manifieste una vez más en nosotros, Señor. Llénanos de la fuerza, de la energía, Señor, del favor tuyo, Padre Celestial, que hoy se abran puertas delante de nosotros, amado Dios, abres caminos nuevos, Señor, nos colocas en gracia, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Celestial, con todas las personas, Señor, gracias, amado Dios, porque tú estás aquí, Señor, porque tú eres bueno y bueno en gran manera, Señor, gracias, Padre, porque no hay otro como tú, Señor, gracias porque lo único que tenemos hoy para expresar son gratitud, Señor, en gratitud, Señor, entramos en esta semana, Señor, entramos en gratitud, entramos en, 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 en amor, amado Señor, reconociendo que tú estás aquí con nosotros. Te damos muchas gracias, Padre maravilloso, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces, para los que acabaron de entrar, muy buenos días. Hoy es lunes. Vamos a estar trabajando con la ayuda del Señor, Salmo 65, y hoy nuestro tema es porque con tremendas cosas nos responderá Dios. Y ese tremendas cosas son esas cosas asombrosas, gloriosas, maravillosas, de las cuales nosotros posiblemente ni siquiera o sea, nos hemos puesto a pensar en las cosas grandes que puede hacer Dios, porque nosotros realmente sentimos muchas veces que, como les decía, que estamos solos, que no hay forma, pero algo que me encanta nuevamente, y lo voy a decir, es ver cómo Dios se abre camino. Cómo de verdad cuando le damos a Él como la oportunidad de glorificarse, cuando entregamos las cosas en las manos de Él, cómo Él se puede abrir camino en eso y mostrarnos a nosotros su poder, su favor,
¿sí? Su afabilidad, su misericordia, y más allá de todo, y algo que quiero que nosotros como ministerio, expresando libertad y todos aquellos que lleguen, que aún todavía no se han añadido a este ministerio, es que yo, digamos, y mi meta se los digo muy honestamente, le digo, Señor, mi anhelo es que cada persona que está en este ministerio de Expresando Libertad, que se congrega con nosotros por Zoom, yo le digo, es que realmente podamos entender que nosotros, más allá de todo, es aprender a depender de Dios. Que cada uno pueda ser testimonio y testigo fiel de que Dios es nuestro proveedor, que Él es el que se glorifica, que Él es el hacedor de maravillas, hacedor de milagros, que nosotros podamos aprender a mostrar a las personas que Él es nuestra providencia, porque finalmente es así, finalmente no tenemos el control de nada. Y ustedes saben que si bien es cierto que trabajamos, si bien es cierto que nos esforzamos en nuestro día a día, para cumplir nuestras metas, nuestras cosas. También es cierto que a la final todo depende de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra que ni aún una hoja de los árboles se cae si no es por su voluntad. Dice que aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. Sí, y pues yo no sé cuántos cabellos tengo en mi cabeza, pero la Biblia dice que Él sí lo sabe, que Él sabe cuántos cabellos en mi cabeza hay. Entonces, partiendo de ahí, de que Dios lo conoce todo, de que Dios lo sabe todo, de que Dios tiene el dominio, porque a Dios no se le puede dar el control. Miren, en la palabra ustedes nunca van a encontrar esa palabra control, porque nosotros estamos tan habituados a decir, ah, es que Dios tiene el control, que el control, ¿por qué? Porque el control siempre tiene que ver con la manipulación, ¿sí? Con el que venga a ver cómo lo hago, y por eso es que a ese aparativo que nosotros tenemos, que cambiamos de canal cuando estamos mirando televisión, a ese le llamamos control, porque con ese es que nosotros lo podemos estar moviendo a nuestra manera. Pero con Dios no es así, porque con Dios es el poderle permitir hacer las cosas como Él sabe hacerlas, porque dice la palabra que qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Quiere decir que tanto tú como yo muchas veces no somos claros y tampoco somos conscientes de saber qué es lo que realmente nosotros necesitamos o lo que nos conviene. Porque la Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Así que muchas veces en nuestras oraciones nosotros presentamos soluciones o cosas que creemos que necesitamos y que creemos que por ende son las cosas que nosotros quisiéramos recibir. Pero más allá de eso, es también entender que Dios muchas veces cuando ve todo, porque Dios lo ve todo, es decir, eso no te conviene. ¿Por qué? Porque luego vas a tener esta dificultad, esto y esto y esto y esto. Así que algo que me gusta mucho es el poder ver cómo el Espíritu Santo nos lleva más allá de no simplemente pedir por pedir, sino que aquello que pidamos realmente se convierta en una bendición para nosotros y no en lo contrario. Por eso la Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así que nosotros cuando pedimos también debemos entender que esa petición se tiene que convertir para nosotros y para la gente en una bendición que nos enriquece y no luego que añade tristeza, porque cuando somos nosotros en nuestras propias fuerzas queriendo hacer nuestra voluntad, pues sí, muchas veces recibimos lo que hemos pedido y Dios pues nos lo da, pero luego el resultado de eso es que nos va a causar muchas lágrimas, mucho dolor, mucha tristeza, porque no nos tomamos el tiempo para preguntarle a Dios si eso era realmente lo que nos convenía. Y algo que la palabra muestra ahí en Romanos es que el Espíritu Santo nos ayuda en esa tarea, nos ayuda a pedir como conviene. Así que cuando ustedes se sientan en situaciones que realmente no saben qué pedir, que realmente no saben cómo expresarse, podemos apelar a esa gran labor que hace el Espíritu Santo de decirle, Padre, que tu Espíritu Santo me revele, que tu Espíritu Santo me ayude en mi oración, porque no sé. Y por eso es que es tan importante el hablar en lenguas,
porque a veces nosotros sentimos como que, ay, como que hablar en lenguas, ¿para qué me sirve, cierto? Pero bíblicamente el hablar en lenguas tiene un trasfondo bastante poderoso, porque cuando yo hablo en lenguas le estoy dando permiso al Espíritu Santo de orar a través de mí, de interceder a través de mí. Y vean, les digo que desde que yo hablo en lenguas, desde la primera vez, yo lo que he visto son milagros uno sobre otro, el poder expresar las lenguas. Y cuando nosotros al principio estamos en ese don del hablar en lenguas, muchas veces no hay mucha abundancia de palabra, como los niños cuando están aprendiendo a hablar, ¿sí? Que ellos balbucean y es como que una que otra palabrita y a duras penas se les entiende, pero todo es un ejercicio. A medida que usted le va permitiendo al Espíritu Santo hablar en lenguas, si usted no dice, ay, no, pero es que qué tal que estas lenguas me las está inventando yo, o qué tal que esto sea mío, porque ahí viene siempre el razonamiento de nosotros y no dejar que el Espíritu Santo fluya, sino que todo como que queremos saber, y será que sí queremos una evidencia así, mejor dicho, algo, no sé, como extraordinario, y la fe no es eso. Porque como les decía, y siempre les he hablado, por ejemplo, del caso de Moisés, la fe no es eso. La fe no es que primero salte Dios y luego salto yo. No, la fe siempre va a que la primera persona que debe tomar acción soy yo. Y cuando yo ya he dado ese paso de poderle pedir a Dios, primero que todo, que sea bautizada con el Espíritu Santo, y la muestra de eso es el hablar en lenguas. Pero para eso también yo debo ejercitarme, yo debo balbucearlas, yo debo abrir la boca y expresar mis lenguas, y que sea en ese ejercicio el Espíritu Santo fortaleciéndome y dándome abundancia. Y se los digo, al principio yo no era que tuviera muchas palabras, pero hoy en día la verdad ni sé cuántas palabras hablo en lenguas. Pero una cosa sí les digo, y es que es maravilloso, porque yo cuando no sé qué decir o cuando no sé qué orar, o cuando las personas me ponen tareas como, Alexandra, es que necesitamos orar por esto, y veo que es bastante complejo, que ni aún ellos mismos tienen claro qué es lo que están pidiendo, entonces yo apelo al hablar en lenguas. Y eso es importante porque como se llama el título de este, dice que con tremendas cosas nos responderá. Y es saber que Dios no se queda con nada, que finalmente Él siempre está en esa disposición de querernos dar, de querernos mostrar su amor, de querernos mostrar su gloria. Y el Salmo 65 es un salmo muy lindo, la verdad. Y dice, tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Pero les decía, hablando acerca de la gente cuando promete para recibir algo. Y entonces, Señor, si tú me sanas, entonces yo voy a ir a la capilla de Buga, a no sé dónde, porque esas son normalmente las promesas que la gente hace. O voy a crear una fundación, o voy a hacer esto, o voy a dar un dinero, qué sé yo. Y una vez que la gente, y tendemos a esto de verdad, una vez que nosotros recibimos muchas veces el favor de Dios y todo, como que cantidad de gente que a mí me ha dicho, no, Alexa, si usted ora, entonces yo a usted le doy tal cosa. Y luego uno se da cuenta que la gente tiene el problema de no cumplir. Y entonces nosotros no pagamos nuestros votos. ¿Por qué? Porque luego cuando vienen situaciones, Dios que nos llama al orden, entonces no entendemos por qué estamos teniendo ciertas situaciones. Y les digo, miren, lo mejor es no prometer. No prometan nada, nada, absolutamente nada. Ahora, si a ustedes les nace dar, si ustedes sienten de verdad que están en gratitud con Dios por lo que Dios ha hecho, sienten que alguien oró, que se sintieron respaldados, eso ya es diferente. Entonces, desde ahí pueden dar, desde ahí pueden diezmar, desde ahí pueden ofrendar, ¿sí? Pero no prometamos nada antes de nosotros recibir los favores, porque ese es un problema que el ser humano realmente se acarrea sin necesidad. Y el asunto con eso es que bíblicamente no es bueno, no es agradable, porque primero que todo, Dios no te pidió a ti eso, fuiste tú quien se lo ofreció. Y entonces cuando nosotros le ofrecemos a Dios y no pagamos esos votos y no cumplimos, entonces nos estamos metiendo en serios problemas, porque lo que estamos mostrando a todo es que nosotros realmente no somos de fiar, ¿sí? Y miren que la palabra de Dios dice que el que en lo poco es fiel. Entonces, en lo mucho también lo es.
Pero si en lo poco nosotros no somos fieles, si en lo poco nosotros somos incumplidos y damos a gotas, ¿sí? Porque decimos, ay, no, me va a hacer falta, entonces ahorita doy este poquito, más otro poquito, y luego así, y no cumplimos con lo que Dios nos da. ¿Cómo queremos Dios? ¿Cómo queremos que Dios nos ponga sobre naciones? ¿Cómo queremos que Dios nos ponga sobre lo abundante si en lo poquito nosotros no estamos dando la medida? Y miren, todo el evangelio es por fe. Todo, de verdad se los digo. Todo el evangelio es por fe y para fe. Si yo no tuviese la fe, pues sencillamente expresando libertad ni siquiera existiría. Pero es por la fe, ¿sí? Porque más allá de que la gente aporte o no, que sea consciente o no, es también aprender a depender de Dios. Porque cuántas veces nosotros nos quedamos esperando que nos paguen, ¿cierto? Y decimos, bueno, y contamos de hecho con ese dinero, y decimos, no, bueno, cuando me pague la fulana o el fulano, estoy hablando de los que muchas veces trabajan y no les pagan inmediatamente. Y entonces contamos, cuando me pague el fulano o la fulana, entonces yo voy a comprar y voy a pagar, un ejemplo. Y se llega el día y resulta que el fulano y la fulana no pagaron, que es lo que normalmente sucede. Y entonces, ¿qué vas a hacer si el fulano y la fulana no pagaron? Pero cuando mi fe está puesta en Dios, Él abre caminos nuevos. Yo no tengo la mirada puesta ni en el fulano ni en la fulana, aunque el fulano y la fulana me deban, yo digo, Señor, más allá de que esas personas puedan pagar, recuerda que yo dependo de ti, que estas cuentas las pagas tú. Ayer cuando recibía mis recibos, llegaba yo de afuera y en portería me tenían todos mis cheques, ¿no? La luz, el agua, el gas. Entonces yo decía, Señor, pero y también es eso, saber que esto lo pagas tú, que como yo, a veces yo la verdad les digo que honestamente yo ni hago cuentas, porque yo digo conforme me llegue voy pagando, ¿sí? Y eso es para mí maravilloso porque es saber decir, bueno, Señor, no sé cómo ni de a dónde, pero esa plata ya está. En el nombre de Jesús tú pagas mis cuentas, ¿sí? Tú te haces cargo de mi necesidad, de lo que yo tenga que hacer. Tú siempre suples, tú eres propicio. Y es poderle presentar a Dios nuestra situación desde el amor, el poderle presentar a Dios eso que nosotros necesitamos que Él haga, pero también poder entrar en gratitud, poder entender que para Dios ninguna cosa es imposible y que más allá de todas las cosas, Él es bueno. Él quiere darnos, Él es abundante, Él no es un Dios escaso, Él no es un Dios mezquino que está mirando si te portaste bien o te portaste mal para poderte dar, sino que más allá de todas las cosas, Él está dispuesto a darnos, Él está dispuesto a proveer, Él está dispuesto a rescatarnos. ¿Sí? A mostrarnos su favor, el que podamos entender por qué ahora estoy viviendo la situación que estoy viviendo. Créanme, en su momento, cuando yo estaba en mi tribulación, en mi situación, yo no lo entendía. Yo, había tanto dolor en mi corazón que yo decía, Señor, no logro comprender. Pero luego el poder confiar en Él, el poder entender que todo tiene una razón de ser, que aunque yo no la entienda, porque eso no significa que aunque haya la razón, yo tenga que entenderla. Hay momentos en los que usted y yo no vamos a entender. Honestamente no vamos a entender nada de lo que nos está pasando, pero es aprender a soltar y confiar que en Dios todo va a estar bien, que esto que estoy viviendo, que esa situación que estoy pasando en este preciso momento, no vino para quedarse, sino para quedar atrás y para dejarme una enseñanza, para mostrarme algo de parte de Dios, que a lo mejor no he podido ver, que a lo mejor no he entendido, pero que es importante porque muchas veces nosotros estamos tan desconectados de Dios, de la vida, que Él necesita como pues, jalarnos un poquitico la orejita para podernos traer nuevamente a la vida, para que podamos entender realmente que nos hemos alejado, que nos hemos apartado. Y miren, algo que les digo honestamente es que yo he aprendido a ver también al otro, porque a veces nosotros como que nos cuenta la gente sus problemas, sus cosas, y como que no es conmigo, como no soy yo la que está viviendo eso, pues, o sea, ay, no, que día alguien pedía oración, y me impresionó mucho la respuesta de otra persona que le escribió, le dijo, ay, no, que Dios te ayude, y más que eso, que Dios te ayude, yo decía, no, venga,
nosotros que ya hemos vivido, o que yo, bueno, me pongo yo en primer lugar, la verdad, yo que ya he vivido ese tipo de situación o de circunstancia, puedo decir que no es fácil, que no es sencillo, ¿sí? Y es el poder orar por el otro como si se tratase de mí misma, como si fuese yo, porque finalmente, bíblicamente somos uno, ¿sí? Y entonces lo que te pase a ti, también de cierta forma me pasa a mí. Y les digo, es aprender a tener esa conciencia de unidad, de saber que nosotros somos uno y de que si el otro está bien, yo también estoy bien, que cuando yo puedo orar por el otro, de cierta forma también es lo que estoy sembrando para mí, porque la escritura dice que con la medida con que medimos a los demás, nos volverán a medir. Entonces, si yo veo al otro con misericordia, pues es la misericordia que quiero para mí. Y miren, este salmo dice, tú oyes la oración, en el versículo 2 del capítulo 65 de Salmos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Y aquí está haciendo una declaración, está haciendo una afirmación. ¿Saben? Dios oye nuestra oración siempre. Y todos nosotros necesitamos presentarnos delante de Él, sí o sí. Que la gente tiene creencias diferentes, sí. Que la gente tiene una versión distinta de lo que es Dios, sí. Sin embargo, la escritura dice que a Él vendrá todo ser humano. Quiere decir que no hay nadie que se pueda resistir. Tarde que temprano, cada quien va a reconocer que Dios es el todo en todos. Luego dice, las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Y constantemente estamos pecando, constantemente estamos equivocándonos, constantemente estamos metiendo la pata. Pero también algo maravilloso que da este salmo es que dice, Señor, pero más nuestras rebeliones tú las perdonarás. Y saben, Él siempre está en la disposición de perdonarnos a nosotros. Por eso es que la escritura también nos hace la invitación de confesar nuestros pecados, del reconocer que delante de ti hemos pecado, Señor, que hemos hecho lo malo delante de tus ojos, el mostrar también nuestra condición delante de Dios. Porque hay quienes lo ocultan, hay quienes esconden su pecado y no lo confiesan y no lo sacan a la luz. Y es importante que nosotros para poder prosperar en Dios necesitemos confesar nuestros pecados. Porque la Biblia dice que el que confiesa sus pecados y si se aparta, alcanzará misericordia. Pero el que los esconde no tendrá cómo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros confesamos y cuando nosotros somos conscientes de poder ver en qué hemos estado fallando, eso también le permite al Espíritu Santo darnos a nosotros una respuesta y que nosotros podamos entender, oye, últimamente he venido cometiendo como esto mismo, me he venido tropezando con la misma piedra, he venido cometiendo los mismos errores. Hay quienes dicen, es que a mí siempre me pasa lo mismo. Yo digo, y si te pasa siempre lo mismo, o sea, eso también es como para que te muestre, ¿no? Porque no es normal que yo siempre esté viviendo lo mismo o las mismas situaciones, porque está bien que me pase una o a lo mejor hasta dos, pero que siempre estemos viviendo las mismas situaciones, que siempre estemos nosotros pariendo, que siempre estemos nosotros debiendo, que siempre estemos nosotros rodeados de personas que ni nos aportan, que ni nos suman. Ayer hablábamos con mis compañeras del legado y con mi tribu de eso. No toda la gente que me rodea son gente que me aporta. Hay gente que nos roba energía, hay gente que nos roba hasta la paz, y les digo. Y si bien es cierto que somos uno, yo he aprendido también en Dios que hay por quienes es importante orar, orar, bendecirlo, ¿sí? Y apartarnos un poquito, porque ese tipo de personas muchas veces, como les digo, nos roban la paz, nos roban la energía, no, o sea, no nos aportan, no nos suman a nuestra vida. Y estamos nosotros con nuestras cosas, con nuestras situaciones, como para tener que cargar más, como para tener que llevar más de lo que nosotros no podemos llevar. Y aquí también en esta tarea de la vida y en todo este ejercicio que Dios nos coloca, es que dice la palabra, cada quien tome su cruz y sígame, lo cual pues también muestra de que cada persona tiene sus propias cosas y que yo no me puedo hacer una carga para el otro o que tampoco puedo recostarme en el otro, pero sí poder sostener, poder apoyar, poder crear una red
donde todos nosotros podamos orar unos por otros, donde podamos entender que al otro, al igual que a mí, también le duele, que al otro, al igual que yo, también es un ser humano, ¿sí? Que también tiene sus días buenos y sus días no tan buenos, que hay sus días tristes o sus días, como dice la palabra, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de sembrar, tiempo de arrancar lo plantado, o sea, como todo. Y acá dice también, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Miren, dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Y miren, dice, seremos saciados del bien de tu casa. Quiere decir que Dios siempre está en la disposición de querernos saciar, de saciarnos de bien, de suplir para todo lo que nosotros necesitemos. Y Él es el único que tiene la respuesta a todo. Pero también qué tanto yo estoy en la disposición de querer tomar, de querer recibir de lo que Dios tiene preparado para mí. Porque como decía Job, ¿sí? Si recibo el bien, pues también tengo que estar en la disposición de recibir lo otro. Y por eso es que cuando le quitan las cosas materiales, Job no le ve problema a eso. Dice, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito, no tengo problema con eso. ¿Sí? Pero cuando ya le tocan su carne, cuando ya van a eso, era también la incomprensión porque Job no sabía la respuesta. Decía, no sé por qué me está pasando esto, no tendría que estar viviendo esta situación. Y esa fue la queja de Job todo el tiempo. Honestamente, Job no entendía por qué estaba viviendo la situación que estaba viviendo. Y entonces era la pregunta que él se hacía. Y sus amigos pecaron porque sus amigos lo que hicieron fue juzgarlo y decirle, no, es que estás viviendo eso porque tú has pecado, es que estás viviendo eso porque te lo mereces. Y finalmente no era así. Finalmente esa tampoco era la respuesta. ¿Sí? No era que él hubiera hecho algo malo para recibir aquello. Y por eso cuántas veces nosotros vemos a la gente vivir situaciones y decimos, ah, pero es que también, como diciendo, se lo merece. No, es que eso estaba era demorado, como si no, y vea, de verdad, honestamente les voy a compartir algo que me he dado cuenta. Ayer en una conversación que tenía con una persona, yo decía, ¿por qué cuando vemos al otro vivir un momento difícil, ya sea una situación difícil, ¿cierto? Y es como que eso nos diera un fresquito, como que decimos, ay, sí, no, no sé qué, y como que, mejor dicho, o sea, pero cuando vemos que el otro está bien y aún mejor que lo que estamos nosotros, no todos nos alegramos. A mí personalmente me alegra, la verdad, honestamente, Dios que conoce mi corazón, se los digo. Yo he aprendido a deleitarme y a alegrarme del bien del otro porque digo, también es mi bienestar, porque si yo he orado, también quiero ver al otro bien. Eso es una muestra de que sí se puede. Y cuando yo veo que Dios cumple los anhelos del corazón de los demás, eso a mí me fortalece un montón, aunque yo todavía esté en mi carrera. Sí, eso me fortalece porque yo digo, si Dios le proveyó a Isa, a Jackie, a Oliva, si Dios hizo eso con ellas, finalmente es porque creyeron y también se ajustaron a que estaban listas para recibir lo que Dios les había prometido. Entonces, de cierta forma, es poder entender eso, que hay un proceso en cada persona y que cada persona recibe lo que ha podido gestar en su fe, lo que ha podido trabajar en cuanto a la fe. Pero yo veo, y les digo tristemente, que cuando la gente entra en enfermedad, en un momento no tan bonito, no tan agradable, que a veces son necesarios, porque yo creo que todos aquí hemos vivido ese tipo de situaciones, entonces, como que más bien el otro, en lugar de tener esa empatía, no la lástima, ni el pesar, ni decir, ay, no, pobrecita, no, sino decir, oye, ven, sé por lo que estás pasando y puedo en mi oración eh, involucrarte tanto como si se tratase de mí, como si tu dolor fuera mi dolor, como si tu tristeza fuera mi tristeza. Y no nos debería alegrar el mal ajeno, porque realmente la Biblia habla acerca de eso. Y dice que cuando las personas nos alegramos del mal ajeno, ¿sabe Dios qué hace? Dice que Dios rapidito le quita eso a esa persona y tan se lo pone a usted. Y hay un versículo así, tal cual que dice así, ¿sí? Entonces, nosotros en realidad no necesitamos eso en nuestra vida, pero sí necesitamos nosotros podernos poner, sentir empatía,
podernos poner, y no digo en el lugar, porque es que ponerse en el lugar del otro es muy complejo, pero sí el poder asentir al otro, el poder entender que el otro necesita de mi oración. Y les digo, de verdad, yo les estoy muy agradecida a ustedes como equipo, les estoy muy agradecida como ministerio, porque las oraciones que hemos hecho, recuerdan también, por ejemplo, el papá de una amiga también que había pedido oración, también ella estaba muy asustada porque su papá es diabético y la cirugía realmente era grave y era algo que a ella le preocupaba en gran manera y ella es como una hermana para mí y finalmente también Dios se glorificó en esa cirugía, se glorificó en la vida de Jesús, o sea, el Señor se ha glorificado en todo. Y les doy tantas gracias a Dios de que yo sé que aquí cuento con personas que cuando decimos orar, yo sé que cada uno en su lugar secreto está ahí orando, pendiente de todo. Y les digo que eso no fuera posible si nosotros no fuésemos un equipo, no fuésemos uno. Y miren acá lo que la palabra también dice. Dice, con tremendas cosas. Y hoy quiero que este versículo se haga, mejor dicho, vida en nosotros y que ese sea como ese desayuno de esta mañana para todos espiritualmente, donde dice, con tremendas cosas nos responderá tu injusticia. Oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. O sea, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. Quiere decir que Él siempre está dispuesto a respondernos con cosas extraordinarias, maravillosas. Sí, que cosas que, como dice la palabra, cosas que ojo no vio ni oído oyó, o sea, cosas que ni siquiera nos hemos logrado imaginar. Porque cuando la escritura dice cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, eso lo que significa es que cosas que usted ni siquiera se ha logrado imaginar. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y miren, dice, tú el que afirma los montes con su poder ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Qué lindo es Dios y su poder, qué linda es su misericordia y su favor, que dice que Él hace alegrar. Les digo que Él trae a nuestro corazón, por eso es que el fruto del Espíritu Santo dice que es paz, gozo, amor, paciencia, sí, benignidad, porque todo es todo lo bueno, todo lo bueno. Sin duda, todo lo que nos da Dios nos alegra el corazón, porque aunque en algún momento estemos llorando y estemos tristes, que eso hace parte también del estar vivos, ¿sí? Y de esto grandioso llamado vida, porque la tristeza hace parte o sea, de todo. Finalmente, algo que me gusta mucho y es que dice que la tristeza nos lleva a encontrarnos con nosotros. Porque de hecho cuando estamos tristes queremos estar solos, normalmente nos alejamos, ¿cierto? Pero dice que la alegría nos lleva a los demás, al que siempre queramos compartir, a estar con otros. Y miren lo que dice acá. Dice, por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces con el río de Dios, lleno de aguas preparadas. Preparas el grano de ellos cuando así la dispones. ¿Saben de qué está hablando esto? Esto está hablando de la provisión de Dios, cómo Él tiene cuidado de su creación porque dice que él viene, riega la tierra y entonces dice también la palabra en otro texto, dice que el que da semilla al que siembra y pan al que come. Porque dice, visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Y él tiene cuidado, él es, o sea, extremadamente abundante. Dios es un Dios espectacular. Cómo cuida de su creación, cómo cuida de su tierra, cómo cuida de lo que nos da a nosotros. Porque dice, con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos. O sea, finalmente nosotros somos los que sembramos, pero dice la escritura que el crecimiento lo da Dios, que Él es quien se carga de que esa semilla que tú y yo sembramos realmente se riegue y crezca y lleve fruto. Y por eso les digo, nosotros necesitamos hacer lo que podemos hacer. Nuestra tarea, sin duda, es creer.
Esa es nuestra tarea. Como creyentes, como hijos de Dios, nuestra tarea es creer. Porque si tú oras, pero no crees, de nada sirve tu oración, porque tú no estás creyendo. Y miren, la verdad les digo que en este ejercicio realmente el hombre hace el 1%. Yo no voy a poner aquí que Dios hace el 50 y yo hago el 50, porque eso es falso. Eso es falso, porque es que mi única tarea es creerle a Dios, no es más nada. Yo solamente tengo que creer y el resto, o sea, el poder de Dios, o sea, es una cosa impresionante. Porque cuando yo le creo, sencillamente, o sea, yo le doy a él el permiso de obrar conforme a su gloria. Y la gloria de Dios, dice la palabra, que llena toda la tierra, toda la tierra. Dice que a los cielos cubren la mar. Y entonces nosotros cuando miramos que de verdad Dios es alguien, o sea, extremadamente grande, y les digo, miren, ¿saben por qué me encanta el mar? Porque la escritura dice que el mar, pues al igual que todas las cosas, las creó Dios. Pero cuando vemos el mar, y eso es algo que está acá en la tierra, ¿cierto? Que podemos verlo. Y yo cuando voy al mar, yo digo, Señor, el mar es inmensurable, es ancho, proporcional, o sea, es una cosa impresionante. Y yo digo, es Dios, yo tengo un Dios abundante, yo tengo un Dios de infinito poder. Y eso a mí me fortalece tanto mi fe y por eso es que me encanta, porque el mar es imponente, agresivo, así, grandote. O sea, que uno cuando lo ve siente hasta respeto, ¿no? Ese, como ese temor. Esa cantidad de agua. Y lo más es que hay un salmo, creo que está como en el libro de Job, donde dice que él le colocó cerrojos al mar, puertas para que dice que sus aguas no se derramasen. Y está sostenido en su poder. ¿Quién conoce las puertas del mar? ¿Quién sabe dónde están los cerrojos del mar? Y eran las preguntas que Dios le hacía a Job, porque Job llegó en su momento donde Job decía, Señor, no entiendo, no debería estarme ocurriendo esto, porque yo me he portado bien, porque yo no he hecho nada para merecerlo, ¿sí? Y entonces él no lo entendía y él le hacía el reclamo a Dios. Y miren, tan lindo que Dios le contesta. Dios le contesta y Dios le dice, bueno, ok, está perfecto, tú como lo sabes todo, porque parece ser que tú lo sabes todo. Y entonces Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba haciendo tal cosa? ¿Cómo se llama tal cosa? Si es que tú lo sabes y el número de tus días es más grande que el mío, porque entonces tú eres Dios. Y entonces a todo lo que Dios le pregunta, Job responde, no sé, 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 no sé. A la final, en esa conversación de Job y Dios, Job dice, ah, pucha, no soy nada. Yo creía conocerlo todo, yo creía que conocía a Dios, pero Job dice, y concluye todo es diciendo, ciertamente yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no conocía. Y es así, que el poder de Dios es tan infinito que nosotros, por más que conozcamos, por más que sepamos, no lo vamos a lograr entender. Y sabiendo que la respuesta era tan sencilla, él ya se había respondido la pregunta de por qué le había sobrevenido todo eso. Y no era porque se hubiera portado mal, y no era porque él mereciera tener la situación, sino porque Job mismo dice que le había sobrevenido lo que tanto temía. Quiere decir que su miedo lo colocó en esa posición, porque siempre tuvo miedo a vivir eso. Y entonces por eso hacía lo que hacía. Finalmente, su miedo lo que hizo fue que él viviera la experiencia. ¿Por qué? Porque fue su miedo. Cuando nosotros no somos conscientes de nuestros miedos, entonces necesitamos la experiencia. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando en eso. Y miren, de verdad les digo y les animo a que nosotros seamos conscientes. ¿Saben por qué? Porque la escritura todo el tiempo nos está hablando, no temáis, no tengas miedo. Todo el tiempo la palabra de Dios nos muestra que el miedo, o sea, no nos conviene, no nos ayuda tampoco desde la palabra, porque la escritura dice que el amor echa fuera el temor,
porque dice que el que teme lleva en sí castigo. Quiere decir que las personas que tenemos miedo automáticamente nos estamos buscando una forma de castigarnos, o sea, de tener una situación difícil. Y entonces el miedo no lo necesitamos. Y si viene el miedo, pues les digo, yo lo que hago y que a mí me ha funcionado siempre es que yo siempre le presento mi miedo al Señor. Yo le digo, Señor, o sea, ¿qué es lo opuesto? Yo recuerdo que en una oportunidad, ay Dios mío, en una oportunidad, yo recuerdo que yo tenía que hacer un trabajo y mis hijos estaban muy pequeños. Y bueno, pues mi familia no está cerca, ni mi mamá ni mis hermanos, entonces pues no tenía con quién dejarlos, me tocaba dejarlos solos y eran muy pequeñitos, digamos que en ese entonces Sofi tenía como 3 añitos y Cristian tenía como 9 o 10 mesecitos, era chiquitico, todavía no había cumplido el año, yo lo dejaba en la cuna. Y yo decía, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago si yo necesito salir? Y entonces yo oré y yo le dije, Señor, te pido que tú los guardes, que tú los cuides. Y yo me fui muy temprano mientras ellos todavía estaban durmiendo. Y me fui, oré por ellos y me fui a hacer lo que tenía que hacer. Y cuando regresé, yo casi me desmayo. Porque cuando regresé, resulta que no sé cómo había un vaso de vidrio todo roto en la cuna de Cristian. ¿Sí? Que fue tanto mi impresión que yo me corté, o sea, sacando todos esos pedazos de vidrio de la cuna. Y yo me puse a llorar porque yo decía, Dios mío, o sea, no, o sea, mire, pero yo así, ¿no? Y cuando los veí, los comencé a revisar a mis hijos, o sea, para mí fue impresionante ver que mis hijos no tenían un rasguño. O sea, yo no sé cómo ese vaso llegó ahí a la cuna de ellos y todo, pero mis hijos estaban perfectos. O sea, es que no tenían nada, ninguno de los dos. Y yo eso, para mí, y es una de las cosas que yo más recuerdo, y yo fue como decir, lloré y miren cómo Dios los guardó, porque yo me corté, yo que era adulta y todo sacando, yo me corté y mis hijos, ellos, y toda la cunita estaba llena de esos, que yo decía, o sea, era asombroso que ellos no se hubieran cortado, porque toda la cunita estaba llena de pedazos de vidrio, ¿sí? Y era el aprender también, y a ese día yo entendí que mis hijos, Dios los guardaba, que yo no tengo el control de nada, pero sí puedo orar. Y les digo, y siempre los voy a animar, miren, nosotros no podemos controlar absolutamente nada, pero ¿saben qué sí podemos hacer? Orar, confiar en Dios, soltar en las manos de Él todo lo que nosotros sea que necesitemos. Hoy no sé cuál es tu necesidad. No sé qué es lo que tú necesitas que Dios haga, pero colócalo en las manos del Señor. Pongamos en las manos del Señor aquello que nosotros no tenemos el control, porque como les digo, tenemos 2 ojos y pues esos no alcanzan para cuidar nuestros hijos, pero lo que sí podemos hacer por nuestros hijos, o no solamente por nuestros hijos, sino también por todo, es orar. Y es que cuando oramos, hacemos posible que Dios en su misericordia se mueva. Sí, claro que sí, me puedes llamar. Ahora cuadramos por el interno, que a qué horas hablamos. Sí, pero es eso. Y les digo que en eso yo he podido ver la gloria de Dios. Y cuando se me viene algo así, como una especie de temor, como que yo digo automáticamente, yo echo mano de la palabra. Y yo digo, no, Señor, porque tú nos guardas. Ayer cuando estábamos por allá en Ciudad Bolívar, alguien del grupo dijo, no, pero es que acá es peligroso, no sé qué, yo, y yo acá en mi oración, yo, no, Señor, en el nombre de Jesús, no necesitamos que nos roben, no necesitamos tener una experiencia, o sea, difícil porque estamos en Ciudad Bolívar. Sí, y decía, no, en el nombre de Jesús no nos van a robar, en el nombre de Jesús nosotros no nos vamos a encontrar con nada de eso. Y así fue. Sí, nuestro viaje fue agradable, fue bonito. No, o sea, no, sí, ella no sabe con quién anda todavía. Entonces, y fue súper lindo. Y habían unos compañeros que ellos fueron en moto, que eso también pareció lindo porque luego nos encontramos para almorzar, ¿sí? Todos. Y ellos estaban en la moto y como iba a comenzar a llover. Y entonces él dije, no, va a llover y ahora para irnos. Y yo me acordé que ellos iban en moto. Yo le dije, no va a llover. Te vas a acordar que no va a llover. Yo le dije, porque en el nombre de Jesús, yo cierro los cielos para que no llueva mientras que ustedes se van. Y cuando salimos, estaba haciendo sol, de hecho no llovió. Y yo decía, Dios tan perfecto y tan bueno, ¿cómo no me voy a alegrar yo en su misericordia? ¿Cómo no me voy a alegrar yo en su favor? Si Él es todopoderoso, si Él es bueno, o sea, no habría por qué no hacerlo.
Y miren, dice acá, haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura, destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. ¿Saben qué? Es la misericordia y la abundancia de Dios. Para Dios nada es imposible. Yo siempre he tenido un dicho y siempre los digo, aunque a ustedes les parezca gracioso, es que arriba de Dios no vive nadie. Y que cuando tenemos el favor de Dios, cuando sabemos orar, sin duda nosotros estamos en un lugar de privilegio, porque es como siempre yo me he sentido en un lugar de privilegio y no importa la situación que esté viviendo. Muchos de ustedes a lo mejor ni la saben, ni están enterados y tampoco necesitan saberla. Solamente les comparto es para que realmente tengamos en cuenta que cada uno de nosotros trae su propia cruz, sin duda, pero que con él es todo más llevadero. Yo les digo, vea, les digo yo siempre, Señor, yo te entrego esto porque tu palabra dice que tu yugo es fácil, o sea, y ligero. Quiere decir que el yugo de Jesús no pesa. Entonces hay gente que carga su yugo, el yugo de Jesús y el del resto de la gente, ¿no? Yo, no, Señor, yo me quedo con tu yugo. Y yo le hago ese cambis al Señor todas las mañanas. Yo le digo, Señor, toma mi carga y dame la tuya, porque la tuya es fácil y ligera y la tuya aparte no pesa. La mía pesa un montón. Entonces, pues yo no la quiero cargar y no la voy a cargar. Y por eso es que no me gusta cargar nada. Porque digo, pucha, no cargo ni mis pecados. ¿Por qué tengo que echarme al hombro eso? No, porque sé que realmente Dios envió a su Hijo en propiciación por todos nosotros, para que todos nosotros pudiéramos heredar la vida eterna, para que todos nosotros tuviéramos entrada libre al Padre. Y les digo que esa entrada libre al Padre tiene mucho que ver con nuestra oración, porque es que la oración lo cambia todo. La oración hace que todas las cosas sean de una manera completamente diferente, que nada sea una carga para mí, porque finalmente, vuelvo y les digo, no tenemos el control de absolutamente nada. Así que sálgase de esa palabra. Pero recuerden, Dios sí tiene el dominio, el poder y la autoridad para cambiarlo y transformarlo todo. Y ese dominio, ese poder y esa autoridad nos la ha otorgado a nosotros por medio de lo que Jesús hizo. Ahora, no solo Dios tiene el dominio, el poder y la autoridad. Dios a mí me ha entregado dominio, poder y autoridad. Dominio, ¿por qué? Porque cuando yo oro, hago que la mano de Dios se manifieste, hago que el favor de Dios se manifieste. Y es a través de la oración, reconociendo que hay uno más grande que nosotros, porque la escritura dice que sobre un alto vigila uno más alto y otro más alto está sobre ambos. Así que, pues, por eso siempre digo que arriba de Dios no vive nadie. Y si Dios dice que Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios dice que Él está con nosotros, pues, sea, la verdad, el resto que pague de contado. A ver, Jos, ¿qué ibas a decir? Bueno, primero que todo, feliz inicio de semana, equipo, y pues mi Alexa va dirigido principalmente a lo que son las peticiones. Sé que hemos repetido muchas veces que no debemos prometer para, digamos así, recibir el favor de Dios, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé yo que las peticiones que estoy presentando a Dios al final no es una promesa que estoy haciendo inconscientemente? ¿Sí? O sea, esas peticiones que yo le presento a Dios no son promesas que son para cumplir, ¿no? Pero es que no te estoy entendiendo la pregunta, porque, o sea, ponme un ejemplo y con Por eso ejemplo, miramos, sí. yo De tengo, algo, no necesariamente de tus peticiones, pero sí que algo que se parezca. ok, es como, por ejemplo, recibir cierta cantidad de dinero. Y con Ajá, ese dinero yo voy a realizar, voy a legalizar o a fundar una fundación para niños, ¿sí? sí. Esa es una petición que yo estoy presentándole a Dios, pero no sería eso como una promesa en el fondo, ¿no?
porque o sea, yo no En estoy el diciendo, fondo, bueno, si tú me das ese dinero, yo lo voy a hacer. No, sino que parte de ese dinero podría estar como destinado a él, ¿sí? claro, pero desde ahí lo tienes que cumplir. ¿Sí me explico? O sea, lo que voy a decir es que no es que sea malo, voy a aclarar porque de pronto me malinterpreté. No es que sea malo que tú le prometas cosas a Dios. El asunto está en que tú no las cumplas, ¿sí? Porque realmente tú aquí no tienes la opción, tú las tienes que cumplir, porque fue lo que sucedió con Ananías y Zafira. Ananías y Zafira, ellos vendieron una heredad pensando en que ellos ese dinero lo iban a sembrar en la obra de Dios. Ellos dijeron, tenemos una casa, la vamos a vender y la venta de esa casa será para honrar a Dios, para llevarlo a los apóstoles. Y resulta de que cuando ya la vendieron, ellos sustrajeron una parte de la heredad y dijeron, bueno, pues igual los apóstoles no están aquí, la vendimos en 200 millones, saquemos 50 millones para nosotros y damos 150 a la iglesia. Un ejemplo, si les estoy colocando, que eso fue real. Y si no, vaya al libro de los Hechos de los Apóstoles y usted mismo lo lee, que es a donde los quiero yo, donde yo realmente los quiero guardar a ustedes. Entonces ellos, nadie les pidió su casa, nadie. O sea, nadie les dijo de los apóstoles, ay, ustedes tienen una casa, si ustedes la venden y nos dan, nosotros oramos por ustedes. No, ellos no le dijeron eso. Ellos de su corazón dijeron, tenemos una casa, la vamos a vender y la vamos a colocar en las manos de Dios, ese dinero para que otras personas conozcan el evangelio. Ese fue lo que sucedió en el corazón de ellos. Y cuando ya la vendieron y les pagaron el dinero, a lo mejor yo digo, esto supongo yo, ¿no? Que fue mucho dinero. Entonces ellos dijeron, pues pongámonos de acuerdo los dos y sustraemos una parte del dinero, no lo llevemos ya todo. Pero es que al principio ellos prometieron todo. Ellos no prometieron una parte. Ellos dijeron, lo vamos a dar todo. ¿Sí? Y cuando ya sucedió la venta, que tuvieron el dinero, entonces primero dijo el marido, voy yo a llevar la parte del dinero. Y entonces el Espíritu Santo ya sabía lo que habían hecho. Y no que tuvo el descaro de ir a mentirle al apóstol. Y entonces le dijo, ¿en cuánto vendiste la heredad? Y él dijo, en tanto la vendí. Y no era cierto. Y entonces le dice, ¿por qué? O sea, mentiste al Espíritu Santo, porque no has mentido a hombres, sino a Dios, porque realmente Dios lo conoce todo. Y es que tú se lo prometiste fue a Dios, no me lo prometiste a mí. Y dice que al instante esa persona, o sea, se murió, automáticamente se murió. Luego vino la mujer, ¿sí? Sosteniendo la misma mentira, le dieron la misma oportunidad de que ella dijera la verdad. Y volvió y le preguntó, ¿tú en cuánto vendiste la heredad? Y ella dijo, no, pues fue en tanto, o sea, dijo lo mismo que el marido había dicho. Y lo mismo, o sea, ese día los enterraron a los dos. Y realmente es lo que la palabra muestra en todos los versículos desde el Antiguo Testamento, muestra que la gente que no cumple se expone realmente a tener una muerte, o sea, innecesaria, la verdad. Aunque todos nos vamos a morir, pero no antes de tiempo, o sea, esa no es la idea. ¿Sí? Y yo cuando les digo es que si usted le pide a Dios el dinero para algo, tiene que comprarse ese algo. Eso se los he dicho siempre. Porque a veces decimos, Señor, regálame para un par de tenis. Aquí estoy mandando un subliminal yo. Señor, regálame para un par de tenis. Y me manda el Señor para los tenis y voy y compro la leche, qué sé yo, la comida, porque no había, que es lo que hacemos a veces. Eso, delante de Dios, es malversación de fondos, porque tú realmente, o sea, no pediste para eso, pediste para los tenis. Y si pediste para los, yo en este caso, Glenis Alexandra Silva pidió para los tenis, pues me llegó la plata y ya no es la casualidad que precisamente es lo que valen los tenis. Pues yo tengo que ir a comprar los tenis, así tenga el recibo, lo que sea, yo tengo que ir a comprar los tenis, porque para eso pedí. Y no estoy diciendo que los tenis sean más importantes que el recibo de la luz, ojo, no estoy diciendo eso, estoy diciendo es que tú pediste para cierta cosa y por eso mucha gente deja de recibir. Por eso mucha gente no es fiel en lo poco. ¿Por qué? Porque entonces lo que hacen es que no colocan el dinero para lo que pidieron, sino que lo gastan en otra cosa. Y ahí quien se está poniendo, o sea, realmente bueno, no sé cómo ponerlo, pero delante de Dios somos nosotros, o soy yo, porque le estoy diciendo a Dios algo, pero no me estoy cumpliendo en realidad.
¿Ven? Y es lo que nos pasa todo el tiempo. No somos fieles en lo poco, no lo somos, porque pedimos para algo y cuando vamos nos lo gastamos en otra cosa diferente. Y esto es lo que quiero que aprendan. Si realmente usted está pidiendo 100 millones, 200, 500, los que sea, eso para Dios no es problema. Finalmente eso para Dios no es problema, pero si usted, el sueño de su corazón es crear una fundación, a mí eso me parece loable, me parece un gesto maravilloso, pero conozco mucha gente que le ha llegado el dinero, ¿sí? Y lo digo porque es que de verdad lo he visto. Conozco gente que me ha dicho, Alexandra, ore por mí, si Dios me sana, yo voy a hacer tal obra. Y aquí estoy sentada esperándola. La gente no lo cumple. Y me toca luego, como yo sé, entonces luego que me toca ponerme a orar, a interceder, Señor, tenga misericordia de esta persona, Padre, no le permita eso. Sin embargo, pues hay veces que a la gente le toca vivir sus cosas porque nada más que hacer. Y lo digo es en cuanto a eso. Si tú estás pidiendo para una fundación, está bien, perfecto, pero en el momento que Dios te provea, o sea, acuérdate de cumplir lo que, o sea, ¿para qué fue que tú pediste el dinero? ¿Sí? O si lo pedí para una casa y luego me compro un carro, pues tampoco, porque ven, lo pedí para esto, lo que sea. Y no, vuelvo y digo, no es ni bueno ni malo, siempre y cuando usted esté consciente de que necesita cumplir los votos, de que los votos no se pueden, o sea, hacernos el loco o hacernos la loca y entonces como que, no, pues no tiene nada que ver conmigo. Porque cuando yo me pongo en eso, pues yo ya me estoy exponiendo, la verdad, porque la Biblia dice que Dios está arriba y nosotros abajo. Entonces, finalmente, y no es que Dios necesite tu dinero, finalmente Dios no necesita tu plata, porque Dios es el dueño del mundo y de todo lo que en él hay. ¿Qué necesita Dios que tú le des? Nada. Es más el cumplir nuestra palabra, el poder ser fieles con aquello que nosotros mismos estamos declarando, porque si yo estoy diciendo que te voy a dar, Señor, yo te voy a dar el diezmo, pues ya todos aquí sabemos que el diezmo, o sea, sí es para Dios desde el corazón en que yo le estoy reconociendo que Él es mi proveedor, que no me va a hacer falta nada. Puede ser que lo único que se me quedó es el diezmo, no tengo más para nada, pero cuando yo doy el diezmo y lo doy desde ahí, asintiendo que Dios es mi proveedor, que Él es el que cuida de mí, ¿usted cree que Él me va a dejar en vergüenza? Obviamente no. No, porque esto usted no sabe ese diezmo, o sea, lo que esté generando cuando yo lo suelto, cuando yo lo doy. Y de verdad se los digo en amor, los que diezman, mire, ustedes no saben lo que están creando para sus vidas. Se los digo que de verdad va a ser algo extraordinario y maravilloso, porque yo sé que Dios es bueno y yo no soy tierra, cualquier tierra por ahí. ¿Sí? Entonces es eso. Pero si yo soy fiel en lo poco, pues Dios en lo mucho también, o sea, Él me va a respaldar porque yo estoy siendo fiel. Pero si digo en 3 pesos y me los gasto en otra cosa diferente, ¿cómo me va a dar, cómo me va a entregar lo mucho Dios? Si ya se dio cuenta que yo no, como el que enterró el talento. Si era un hito, le dieron uno y fue y lo enterró, pues a ese no le van a dar más, de hecho, le van a dar al que hizo más. Por eso dice, al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado porque hemos salido faltos. ¿Cuántas veces hemos pedido oración y ni las gracias damos? Nada. Ah, no, eso es que eso fui yo porque yo estudié y porque yo lo conseguí. Si era tanto así, ¿para qué pidió oración? Porque a veces somos así, no nos reconocemos, somos arrogantes. Creemos que las cosas nos llegan porque, ay, es que yo sola. Y finalmente no, porque, y si eso se los digo con amor, ¿no? O sea, sí los estoy exhortando, pero lo estoy haciendo con amor. Porque yo les digo que ayer, por ejemplo, yo soy consciente de que ese legado sin la ayuda de todos no hubiese sido posible. Entonces, finalmente sí necesitamos al otro, porque no solamente fueron mis compañeras, sino toda la gente que aportó, toda la gente que se dejó usar por Dios y que se metió la mano al pantalón y dijo, mire, tenga estos 30 porque, o 50, porque hay gente que no nos aportó solamente 30,000, sino 50,000 pero fue desde su generosidad. Entonces yo digo, ellos también son importantes, son los más importantes aquí, porque sin ellos no hubiese sido posible. Entonces, cuán también es importante delante de Dios reconocer la labor del otro, reconocer que sin el otro, pues no sería posible. ¿Sí? Y por eso les digo que en Cristo somos uno, Ángela. Pero sí respondí tu pregunta, mi Jos. Sí, señora, está perfecto.
Entonces, sí, pidamos. O sea, nosotros no tengamos prejuicios a la hora de pedir, pero entonces también, ¿para qué lo estamos pidiendo? Y recuerden que si ustedes lo pidieron para eso, pues debemos utilizarlo en eso para lo que lo pedimos, para no hacer malversación de fondos, porque si yo lo pedí para esto, pues en eso lo debo gastar y en eso lo debo usar. Porque incluso no sé si les ha pasado, yo creo que a todos nos ha pasado, que nos han hecho un regalo y nos dicen, ay, mire, yo le quiero regalar eso para que usted se compre algo para usted. Y muchas veces nosotras las mamás, que eso lo hacemos más nosotras, vamos y no nos compramos algo para nosotras, sino para los niños o para nuestros hijos, ¿no? Cuando eso no fue el encargo, nos dijeron, cómprese algo para usted, algo que usted necesite, que requiera. Y entonces por eso muchas veces nos vemos escasos, no tenemos. ¿Por qué? Porque no somos fieles en eso. ¿Sí? Entonces espero haber sido clara con esto. Angelita, levantaste la mano. Sí, buenos días, ¿cómo están? Sí. Con